Muy bien. Arrancamos directamente con los criterios para determinar a un paciente Live and Go. Esta capacitación, esta charla, pues va dirigida más que todo para los que trabajamos en la parte prehospitalaria, para contarles el contexto de cómo es que estamos acá en Guatemala. Es que acá en Guatemala, pues hay tres instituciones bastante grandes de primeros auxilios, siendo los bomberos municipales, los bomberos voluntarios y más recientemente con 20 años de servicio, los bomberos municipales departamentales. Lastimosamente, las tres compañías no cuentan con una sola central de emergencias, sino que la central de emergencias es en general cada una y muchas veces cubren lugares muy cercanos, y en oportunidades las ambulancias pues llegan al mismo tiempo por un mismo paciente, convirtiendo esto en un conflicto. Pero ya entrando en materia directamente, en ITLS no existe el término live and go, esto vamos a aclararlo, sino que existe el término load and go, que se refiere nada más que al tema de la decisión de trasladar inmediatamente a un paciente a una instalación médica sin retrasos innecesarios. Pero ¿de qué retrasos innecesarios estamos hablando? Estos retrasos innecesarios son hablando de poder identificar o de poder hacer algunas otras situaciones que durante el proceso o durante la atención médica no sean necesarios. Esta decisión se basa en la identificación de lesiones o condiciones que puedan deteriorar la vida rápidamente y ponerla en peligro, comprometer la vida del paciente, ¿verdad? Eso es algo que es bien importante, el poder mantener al tanto de esto. Pero ¿en qué momento vamos a tomar esta decisión? ¿Solo vamos a llegar al lugar y vamos a atender? ¿O qué es lo que vamos a realizar? ¿Qué procedimiento es el que vamos a tomar en cuenta? Y en realidad esto lo vamos a hacer después de finalizar la evaluación primaria. ¿Y qué valores vamos a tomar en cuenta? Aire, vía aérea, la respiración, la circulación, el nivel de conciencia. Todo esto basado directamente en los términos de ITLS, que esta nos dice básicamente la vía aérea o el control y el control de la cervical. Primero vamos a evaluar el nivel de conciencia de la persona. Si el paciente habla, el, o, o hay alguna aspiración de secreciones. Básicamente, si el paciente está hablando, es una señal básica de que el paciente está en algún determinado nivel de conciencia. Puede estar perdido en tiempo y espacio, sí, pero su nivel de conciencia básicamente está aceptable. Recordemos también que si hay ronquidos o hay gorgoteo en el cuerpo o gorgoteo en la vía aérea o presenta algún tipo de cuerpo extraño, el poder abrir la vía aérea con la protección cervical utilizando los métodos adecuados, tracción mandibular o hiperextensión del cuello, ¿verdad? También debemos de tomar en cuenta si hay algún tipo de obstrucción, si existe o hay algún riesgo de lesión cervical. Esto bien importante, sabemos que si vimos o sabemos la mecánica de cómo la persona llegó a estar inconsciente, pues vamos a poder utilizar determinada maniobra para abrir vía aérea. Si desconocemos cuál es el método de la lesión de la persona, entonces lo ideal es el poder manejarla siempre como un posible trauma. Adicional a eso, también vamos a ver el tema de de retirar alguna obstrucción si está visible,
y utilizar cánula oral o nasal para poder administrar oxígeno o ya sea poder dar un tipo de ventilación. Básico y de cajón, inmovilizar la columna cervical. El segundo paso, nuevamente, vamos a lo que es respiración. Vamos a inspeccionar el tórax, verificar que esté funcionando, palpar la simetría y crepitaciones, auscultar ruidos o respiraciones, evaluar el trabajo respiratorio. ¿Hay alguna expansión torácica asimétrica, si es simétrica, perdón, o es asimétrica, ¿verdad? Está moviéndose de distintas maneras, el movimientos paradójicos, ruidos respiratorios presentes o signos de dificultad respiratoria. Que la oxigenación esté arriba del 95%, la saturación, el sellar heridas torácicas, ventilar si es necesario y descompresión con agujas si hay algún neumotórax o tensión. Esto para evitar que los pulmones lleguen a colapsar por la misma presencia del sangrado dentro de la caja torácica. Pasamos a el estado neurológico o el estado de conciencia del paciente. Aquí vamos a aplicar la escala para poderlo verificar. En este caso también la respuesta de las pupilas, si están mióticas, midriáticas, están dilatadas. La respuesta motora, aquí podríamos aplicar también un poquito de, de verificar la sensibilidad, pero esto lo podemos aplicar en una evaluación secundaria. Recordemos que aquí vamos a tratar de determinar si el paciente es necesario el poderlo cargar y llevar. Y si el paciente, estando alerta, responde a estímulos, si las pupilas están simétricas o reactivas, los déficits neurológicos. Recordemos, Ahora adelante, estamos. Giancarlo. Nuevos. Creo que hay alguien con micrófono abierto ahí. Luego la Sí, me ha vía, pasado. gracias. Luego la vía aérea avanzada, si el Glasgow es menor de 8, o evaluar la necesidad de neurocirugía urgente. Entonces, todo esto lo debemos de tomar en cuenta. Por último, la exposición y control ambiental, el poder retirarle toda la ropa a esta persona para poder verificar algún tipo de lesiones ocultas, protegerlo del ambiente, tema de hipotermia y demás, heridas o deformidades, el verificar cómo están las extremidades o el tórax, si están simétricos, si no hay hipertrofia o existe hipotermia o hay temperatura, cubrir al paciente para evitar la hipotermia y el control de la temperatura del ambiente. Muchas veces las personas están expuestas al calor o están en lugares muy encerrados donde no hay ningún tipo de ventilación, entonces es necesario el poderles brindar también el subirles la temperatura si es una hipotermia o bajarles la temperatura si es un caso de exposición a calor. Recordatorios adicionales en esta parte de la evaluación primaria. La evaluación primaria no debe de retrasarse por exámenes secundarios. Lo que estábamos hablando acá de poder ver algún tipo de reacción, lo podemos hacer en una segunda evaluación o en la evaluación secundaria. Cualquier condición que amenace la vida se trata inmediatamente al detectarse. Una hemorragia, algún problema respiratorio que puede comprometer la salud. El objetivo principal es identificar lesiones que puedan matar en minutos y actuar rápido. Hablando de la realidad guatemalteca y poniendo en contexto en la estación de bomberos en la que yo presto servicio, nosotros, el hospital más cercano de atención completa lo tenemos a hora y media de la estación. Eso todavía indica que hay aldeas que también cubrimos que quedan a 1 hora de la estación. Estamos hablando de que nosotros para poder atender a un paciente o llevarlo a un centro especializado, estamos hablando de 2 horas como mínimo para poder trasladarlo. Entonces es bien importante el poder determinar si este paciente
va a tener las condiciones necesarias para poder soportar este traslado. Incluso ayer en la tarde se tuvo un caso donde lastimosamente un neonato fallece después de a escasas 2 cuadras del hospital. Lastimosamente ya no soportó y tocó hacer todo el protocolo de ley, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se debe aplicar el Load and Go? Se debe de considerar un traslado de inmediato en los siguientes casos. Lesiones que amenacen la vida. Estamos hablando de hemorragias profundas, estamos hablando de algún posible sangrado arterial, estamos hablando de hemorragias internas, estamos hablando de heridas penetrantes en torso, lesiones torácicas graves, tórax flácido, heridas de succión, neumotórax, atención o las heridas, perforaciones de pulmones que muchas veces podemos identificarlas por el burbujeo del sangrado al momento de estar presentando la hemorragia, los pacientes, abdomen doloroso o distendido, inestabilidad pélvica, fracturas bilaterales de fémur. Es bien importante también el poder evaluar todo esto y sobre todo el poder considerar que debemos de tener un punto medio. No somos taxistas para tener que trasladar absolutamente a todos los casos que lleguemos de manera inmediata y también el poder explicar que también no somos médicos para poder, o no somos un hospital móvil para poder tratar todo en el lugar, sino que debemos de encontrar ese punto medio de poder determinar qué paciente sí merece que corramos y qué paciente merece una atención un poquito más prolongada para que su traslado entonces pueda ser el más adecuado y no que tengamos que ir todo el tiempo con la sirena abierta porque también sucede muchas veces la adrenalina, esa droga del bombero o del paramédico de poder andar a alta velocidad, muchas veces también compromete este tema, ¿verdad? ¿En qué otro momento o qué otras condiciones que vamos a aplicar el Load and Go? Condiciones que pueden deteriorar rápidamente una alteración de nivel de conciencia. Posiblemente cuando llegamos, el paciente está hablando y de repente perdió la conciencia, se desmayó. Eso ya nos alteró la primera evaluación y lo convierte automáticamente en un paciente Load and Go. La dificultad respiratoria, de igual manera, al momento de llegar posiblemente está respirando de una manera adecuada, pero repentinamente la saturación cae. Es importante el poder estar verificando signos vitales por ciclos cada determinado tiempo para verificar que el paciente está en buen estado. O si el paciente entra en shock o una hemorragia no logra ser controlada. Todo esto también va a ser determinante para convertir al paciente en un load and go. ¿Y qué factores de riesgo adicionales? Mecanismos de lesión significativos como accidentes de tráfico con alta energía, aquellos choques que son demasiado violentos por alta velocidad, motoristas que no llevan el equipo de seguridad completo y que adicional a eso van a alta velocidad en una motocicleta en la cual les compromete totalmente el- la vida. Pacientes con condiciones preexistentes que puedan complicar el cuadro clínico. Si en dado caso llegamos y nos confirman que el paciente tiene un marcapaso, que el paciente tiene historial de infarto, que el paciente tiene historial de ser hipertenso o cualquier otra situación que nos pueda comprometer la integridad del paciente. Es bien importante que podamos tomarlo en cuenta y que entonces lo debemos de tratar como un load and go. Lastimosamente, la medicina preventiva no es practicada en Latinoamérica. No solamente acá en Guatemala, sino que a nivel latinoamericano la medicina preventiva es bastante difícil de poder evaluar.
Adicional a que los sistemas de salud públicos muchas veces se mantienen colapsados por la cantidad de pacientes que llegan. Entonces, es bien importante que podamos determinar entonces que antes de poder trasladar al paciente se deben de realizar estas acciones esenciales. Primero que nada, controlar hemorragias externas mayores. Estamos hablando que toda hemorragia debe ser controlada siempre y cuando sean mayores. Si tiene algún rasponcito y situaciones así muy mínimas, esas las podemos controlar mientras llevamos al paciente a un hospital y asegurar una vía aérea permeable y administrar ventilación si es necesario. Muchas veces, y yo sé que como profesionales en salud queremos brindarle la mejor atención a nuestros pacientes, pero nosotros, y voy a hablar muy del caso de Guatemala y en los departamentos, muchas veces el apoyo con tema de oxígeno no existe y entonces tenemos que brindar la parte de ventilación mecánica manual, ir con el ventilador dando los pulsos directamente sobre la vía aérea del paciente. Entonces, bien importante que podamos hacer esto. Y yo acá no agregué, pero también el cuidado de las cervicales. Yo soy muy fiel creyente de que no voy a dejar viva a una persona sabiendo que yo tuve la culpa de provocarle una lesión en cervicales y que por mi culpa la persona quede parapléjica o cuadrapléjica. De verdad, ese es un compromiso muy grande y que debemos de tener mucho cuidado de poder mantener a estas personas de una manera adecuada y sí, le salvamos la vida, pero ¿a qué costo? Entonces, el cuidado de la cervical es algo muy importante. Vamos a aplicar oxígeno suplementario, iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar si están indicadas. ¿En qué momento vamos a aplicarlas? Pues ya conocemos esos criterios. Al momento de que deje de respirar o al momento de que el corazón pues comience a dar unos pulsos demasiado bajos. Adicional a esto, si contamos con un DEA dentro de nuestras unidades de emergencia, pues poder colocárselo y que el DEA nos vaya indicando qué hacer y estabilizar lesiones que amenacen la vida, como una herida de succión o un neumotórax a tensión. Esto es bien importante el poderlo identificar. Muchas veces acá en Guatemala pues ha sucedido que los pacientes no los logramos y me incluyo porque también en su momento yo fui parte de ese problema, no lográbamos identificar un problema interno y los pacientes pues se nos fallecían y es algo que puede sucedernos a todos, casos incluso muy sonados acá en Guatemala, como el del portero Dani Ortiz, que fallece en 2004, ¿verdad? Justamente por un impacto en el pecho. ¿Qué se debe hacer en la escena antes del traslado? Evitar procedimientos no esenciales que puedan retrasar el traslado, como la inserción de líneas intravenosas o canalizarlo, como comúnmente se conoce, o la intubación endotraqueal electiva. Muchas veces, si determinamos que de verdad la persona no puede respirar, pues hagamos el procedimiento, pero si la persona todavía está respirando y no es necesario esta situación, pues abstengámonos ya que el paciente pues debe de ser atendido rápidamente. Ya lo podemos hacer al momento de llegar al hospital o los médicos al momento de llegar al hospital lo pueden realizar. Otro procedimiento que puede ir incluido acá es, por ejemplo, la toma de azúcar. O sea, es algo que no es esencial en ese momento, que sí lo podemos documentar más adelante mientras ya vamos dentro de la ambulancia, pero estamos hablando ahorita de pacientes load and go. Y todas las intervenciones que se deben de realizar deben de ser de manera eficiente y oportuna. ¿A qué se refiere esto? No vamos a estar eh, poniendo a practicar a alguien solamente porque necesito que agarre buena mano para poder colocar una línea intravenosa, ¿verdad? Y esta persona va a tener que dar dos, tres pinchones o tener que decirle al piloto, mira, espérate, oríllate un rato en lo que voy a canalizar. Todo eso lo debemos de evitar. Son procedimientos que
para un paciente Load and Go no son necesarios. Hay una regla bien importante acerca de los pacientes Load and Go y es el principio de duda. Cuando yo dudo de un paciente de Load and Go, la regla o el principio me dice de que yo lo debo de trasladar. O sea, esto quiere decir, y lo puse textual, que si no está seguro de la gravedad de la condición del paciente, se debe de optar por un traslado inmediato al hospital. El paciente, yo veo que posiblemente tenga algún posible daño neurológico y que eso va a comprometer la vida, pero yo no estoy seguro, mejor lo traslado de inmediato. No voy a estar jugando al doctor, no voy a estar jugando al médico aunque tenga, o aunque así sea médico, recordémonos que dentro de la ambulancia muchas veces no llevamos todo el equipo o los medicamentos necesarios para poder atender todas estas necesidades, entonces es bien importante el poderlo trasladar a un lugar donde sí puedan contar con todas las, toda la gama de procedimientos y de especialistas que puedan realizar. Entonces es bien importante que ante la duda lo traslademos. Pero aquí volvemos al tema del punto medio. Cuando sí y cuando no vamos a trasladar a un paciente Load and Go. Cuando sí es necesario que el paciente pues lo traslademos de emergencia y cuando el paciente pues realmente lo podemos mantener o lo podemos estabilizar en el lugar sin necesidad de andar corriendo porque ya viene la otra institución, sin necesidad de andar corriendo porque va a venir otra persona y nos, voy a utilizar el término común y corriente, nos va a ganar el paciente. Esto es bien importante aclararlo. Eh, Muchas gracias. No sé si existe alguna duda.